Bienvenido al mensaje del Señor Jesús. Le invitamos desde Ecuador a la nación. El mensaje de hoy día es un mensaje poderoso, tanto para usted, tanto para mí. La Iglesia Cristiana Evangélica, los creyentes debemos tener la sabiduría de Dios. Queremos hablar de este tema, o este es el mensaje. Comencemos así en esta manera. La máxima expresión de la relación del nombre con Yahvé, Dios, además de otras porciones de las escrituras que nos hablan de este temor excelente, sublime, asombroso, sobrecogedor, reverente, beneficio, lleno de amor y confianza en nuestro Señor y Dios. La encontramos en Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Está hablando de la sabiduría de nuestro Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una iglesia cristiana debemos tener la sabiduría. Esa sabiduría de Dios hace o llega a hacer tener temor hacia Dios. El temor de Yahvé va ligado al conocimiento de Dios y se manifiesta en obediencia a su precepto, así como en humildad ante su grandeza y soberanía. Esto resulta en la bendición. Bendición de Yahvé sobre el creyente temeroso de él, ya que como consecuencia de ese temor el Hijo de Dios se aparta del orgullo, la maldad y el mal camino. Proverbios capítulo 8 versículo 13 lo encontramos. Y es abierto a la sabiduría de Dios y a la instrucción del palabra. Encontramos en el Proverbios capítulo 9 y 10. El temor de Yahvé es la prioridad para quien aspire a acceder a la sabiduría de Dios. Usted y yo debemos tener la sabiduría de Dios. Si es que tenemos la sabiduría de Dios, andamos con temor. Por el temor de Dios, no podemos volver a ser malas o caminar en maldad, porque tenemos la sabiduría de Dios. Y los justos tienen inteligencia. También como miedo, terror, pavor, asombro, temor, reverencia, adoración, rendir culto, otras porciones de las escrituras donde se menciona este temor son Libro de los Job, capítulo 28, versículo 28 lo dice así. También menciona de la sabiduría de Dios o del temor del Señor Jesús, Salmos capítulo 111, versículo 10.
También anuncia, nos indica en el libro de los Proverbios capítulo 2 versículo 5. Nos enseña también en Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor de Yahvé va más allá de la reverencia o el respeto exalta diversos aspectos de la deidad, como su excelsa y perfecta santidad y justicia, su eterno poder y sus conocimientos y sabiduría ilimitados, los cuales deberían ser suficientes para conducirnos a una vida de obediencia. Es importante entender que la ira del Señor, satisfecha en el sacrificio expiatorio de Jesús, libera al nacido de nuevo de la condenación, a la vez que eleva su responsabilidad ante el Dios Santo. La sabiduría de Dios libera de la condenación. El que tiene sabiduría de Dios anda con temor. Va con temor, regresa con temor. Alaba con temor a Dios, sirve con temor a Dios. Entonces, conscientes de que Dios conoce perfectamente todo lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos, y el que Él tiene la autoridad para recompensarnos o disciplinarnos de acuerdo a nuestro comportamiento. Esto nos debe estimular a tener cuidado y control de nuestros sentimientos y pensamientos, así como de nuestro hablar y conducta, para así apartarnos de todo aquellos que les es desagradable. En nuestra conducta debemos estar con precaución. En nuestro hablar debemos hablar como que tiene sabiduría de Dios. Para no desviar, debemos tener conciencia de que Dios es el amo de nuestro ser integral y tiene Él poder para darnos salvación y vida eterna o condenarnos eternamente en el lago de fuego. La intención que no mueve este temor puede tener una apariencia convenienciare, pero esto es preferible a no mostrar temor alguno al Señor. El que no tiene sabiduría de Dios no demuestra temor. No demuestra. Pero el que tiene sabiduría de Dios demuestra temor hacia Dios. El que tiene temor hacia el Señor Jesucristo no es fácil de hacer la maldad ni fácil de hacer pecar. No es fácil, porque hay una sabiduría de Dios, lo sostiene, lo retiene, lo mantiene, porque esa sabiduría hace llegar con temor hacia Dios. Ser obediente. Si tenemos sanamente al Señor y Dios nuestro, vamos a tener un anhelo consciente y constante de agradarlo y de que no ofender su santidad. Esto nos llevará a reconocer con humildad. El que tiene sabiduría de Dios, también tenemos humildad. Acuérdense, sin sabiduría de Dios, nada podemos hacer
y nada podemos llegar. Tenemos que tener sabiduría de Dios. Él es de Dios todopoderoso y soberano y digno de ser temido, y que nosotros somos nosotros somos criaturas suyas, dependiente por completo de su voluntad. Es un temor que el Señor quiere que tengamos para nuestros propios bien, al igual que con todas sus ordenanzas. El temor de Dios es la convicción, el conocimiento y un profundo sentir de quién es Dios. Y como resultado de esto hay un sano temor desagradable por el amor, que se le tiene un reconocimiento de su santidad y su majestad, aunado al reconocimiento de su justicia, sabiendo que Él es el juez supremo, el soberano y el todopoderoso, aquel que sabemos que nuestro Dios es supremo, todopoderoso. No hay otro Señor, no hay otro Dios, solo Él. Es una bendición y refrigerio para usted, para mí, conocerle parte del Señor Jesús. Señor Jesús tenía sabiduría del papá, del Padre. Y la iglesia debemos tener la sabiduría de Dios. Cuando la persona tiene sabiduría de Dios, anda con temor y temblor. Anda en obediencia, libre del pecado, libre de la maldad. Porque esa sabiduría lo retiene. Es inteligente. Usted, pueblo cristiano y evangélico, creo que somos inteligentes. Creo que tenemos la sabiduría de Dios para obedecerlo, para ser temeroso ante el Señor Jesucristo. Cantar con sabiduría, orar con sabiduría, alabar con sabiduría de Dios es maravilloso. El hombre no tiene en la tierra sin Cristo, pero si están con Cristo, lo tiene esa sabiduría. Seguimos adelante, amados oyentes y amados iglesia. Usted, mi amigo, siempre y cuando nosotros desde Ecuador a la nación mandamos estas palabras, rogando en el nombre de Jesús. Mis amigos que apartaron, vuélvense al Señor Jesucristo. Ustedes, mis seres queridos inconversos, que nunca han recibido a Jesús o había alguna imposibilidad de recibir, hoy es el tiempo. Venga a pie de Jesucristo, le invitamos. Que usted también tenga esta maravillosa, esta riqueza, este poder de sabiduría. Acuérdase que el mundo no puede entregar esta sabiduría. Mucho menos Satanás no puede tener esta sabiduría. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener esta sabiduría. Solamente por medio de Jesucristo. Esta sabiduría hace llegar al reino de los cielos. Esta sabiduría, este temor, hace llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Si el hombre y la mujer, la iglesia, el pueblo cristiano y evangélico, andamos con esta sabiduría, su oración será oído. Su alabanza será oído ante los oídos de Jehová. En los ojos de Jehová estará sobre usted, sobre la iglesia, porque la iglesia tiene sabiduría de Dios, es temeroso. Seguimos. Puede derramar su ira y castigar o destruir a los que practican la desobediencia deliberada y persistente y no se arrepienten de ellos. Palabra deliberada quiere decir, aunque conocen el Evangelio, están en el Evangelio, conocieron, recibieron como único su Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a pecar o vuelven a la maldad y ya no queda más. Es pecado. Pero yo creo que usted ni yo debemos ser con precaución, con atento
para no cometer errores ante los ojos de Dios. Acuérdate, los ojos de Dios están en todas partes, no podemos esconder. Pero si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, una iglesia sabia, un hombre que tiene un conocimiento de la sabiduría de Jesucristo, serás bendecido en la salida y en la entrada. Sus oraciones serán oídas, sus oraciones serán dadas respuesta por el Señor Jesucristo. El pecador comete 100 maldades y permanece, pero yo sé que les irá bien a los que le teman a Yahvé, que teman ante su presencia, pero al impío no le irá bien, ni tendrá larga vida, será como sombra, puesto que no tiene temor delante de Dios. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 lo dice así, y 13 también. El que tiene sabiduría de Dios, el que teme a Dios, ser temeroso de Dios, todas las cosas saldrá bien, saldrá todo bien. En campo espiritual, en material, en la economía, todo irá bien, porque usted, hombres, mujeres, jóvenes, es temeroso de Dios. Vale la pena tener sabiduría del Señor Jesucristo. Vale ser temeroso, andar en todo lugar, en todo momento, temeroso de Jesucristo. Se teme, pues, de desagradarle o ofenderle por el amor que se le tiene ahí. Sobrecogimiento y reverencia ante su majestad. Poder grandeza, también se evita el pecado por la pena que puede conllevar. En cuanto al no creyente, se refiere al miedo que debe tener. ¿Quién no la reconoce? Aquel que es culpable. ¿Y quién recibirá la ira o caerá horrenda y terriblemente en mano de Dios vivo? La ira es castigo, juicio, azote. Pero nosotros que lo que tenemos sabiduría de Dios, somos bendecidos. Hebreos capítulo 10, versículo 31 lo dice así. Dice, muy horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. El temor de Dios es expresa de diversas formas. Es limpio. Lo dice en Salmos capítulo 19, versículo 9. Lleno de dicha. El que tiene sabiduría de Dios, lleno de dicha. Salmos capítulo 128, versículo 1. Es el principio de la sabiduría. Aborrece la maldad y el orgullo y el mal camino. Proverbios capítulo 8, versículo 13 lo indica, lo dice. Tiene promesa de larga vida. Mira, queridos oyentes, es una promesa, es una garantía que Dios le da. Debemos buscar la sabiduría de Dios. Dios promete tener nosotros largas vidas. Proverbios capítulo 10, versículo 27 lo dice así. Genera integridad. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Y confianza. La sabiduría hace tener confianza con Jesús, con Dios, con Espíritu Santo. La sabiduría de Dios hace tener confianza. Proverbios capítulo 14, versículo 26. E instruye en la vida cotidiana. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Aparta del mal. Sabiduría de Dios aparta del mal.
Aparta del pecado, aparta del adulterio, de la fornicación, aparta de la mentira, de la codicia, de la avaricia, de la emoción y placeres. La sabiduría de Dios aparta de toda maldad. Proverbios capítulo 16, versículo 6 lo dice así. Atrae prosperidad, santos del Señor. Atrae prosperidad y honra. ¿Quién trae? Vale la pena respetar y obedecer cuando tenemos la sabiduría de Dios para que nuestros negocios, nuestros campos espirituales, nuestros ministerios, que tenga una prosperidad en espiritualmente, material, economía, serán prósperos. Usted también serás en espiritualmente próspero, tendrás una prosperidad en espiritualmente, tendrás palabras, riqueza en tu boca, tendrás una unción y honra. Exhorta a la limpieza de toda inmundicia espiritual y carnal para conducir a la santidad. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. A la santidad lo lleva la sabiduría de Dios y cuidar y crecer en la obra de nuestra propia salvación. Mira, la sabiduría de Dios hace obra y hace crecer a la salvación a nuestro Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 12. La escritura nos dice que el Señor escucha a los que temen. Temor. Tienen temor. De Él no podemos acercarnos a Dios en actitud de arrogancia o autosuficiencia. Cuando cobremos pleno entendimiento de que no tenemos derecho a exigir nada a Dios que somos sus esclavos, entonces comprenderemos lo que significa que es por su gracia que Él responde. Nuestra oración, Dios tiene todo el derecho de demandar humildad y temor para poder escuchar nuestras oraciones. La sabiduría de Dios da humildad, hace llegar a la persona una humildad ante Dios. El temor de Dios, pues, puede ser producto de reconocimiento voluntario al conocerlo, o bien puede ser infundido por el camino, por él mismo para su propósito. Ver Génesis capítulo 3, versículo 10. Lo pueden encontrar, lo pueden verificar en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 17, versículo 12. También, 13 también está diciendo. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5 también los indica la riqueza del Señor Jesucristo. Es indispensable entender lo que es la palabra. Nos dice respecto al temor de Yahvé, es este contexto para que haya fruto en nuestras vidas. La sabiduría de Dios hace tener frutos en nuestras vidas para Dios. Se invocan por Padre aquel en cuya presencia no hay acepción de personas. Jesús no tiene acepción de personas. La sabiduría puede tener toda la iglesia completo. Todo el que cree lo puede agarrar, lo puede coger, lo puede retener gratuitamente. Jesús no es acepción de personas. El que juzga a todos de acuerdo a sus obras, conduzcanse en temor durante este tiempo de su peregrinación, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioraron, fueron remedios de sus vanas acciones, las cuales recibieron de su Padre, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 y 19 lo dice así. Queridos hermanos, queridos pueblos, es un gran refrigerio para su alma, para su hueso, para su espíritu, para su vida, la palabra de Dios.
Jóvenes, usted, si lo tienen, la palabra mismo nos enseña, dice, acuérdate a su Creador el día de tu juventud. Eso es la sabiduría del Señor. Cuando usted tiene, se alaban, se glorifica de corazón, de mente, de todo, con alma y espíritu. Anda en temor, temblores, con temor en las calles, en el trabajo, en la universidad, en los colegios, dentro de sus hogares, en todas partes andan con temor, porque tienen sabiduría de Dios, porque Dios lo puso. Entonces debemos tener esa sabiduría. Usted los tiene. Usted sí tiene. El que tiene sabiduría de Dios no podrá ir a la maldad. Y si está en la maldad, si están haciendo las maldades, está en pecado o están haciendo las cosas que no le agrada a Dios, pidan la sabiduría. Pidan sabiduría para que puedan entender la escritura, lo que dice. Pidan la sabiduría para poder cómo orar al Señor. Pidan la sabiduría para poder cómo adorar al Señor. Pidan la sabiduría para poder cómo alabar al Todopoderoso. Pidan la sabiduría para poder cómo evangelizarlo. Pidan sabiduría para poder cómo predicar la palabra del Señor. Pidan sabiduría para poder anunciar la palabra de Dios. Usted es un vocero. Usted es un atalaya. Usted y yo tenemos sabiduría de Dios. Usemos esa sabiduría. Cuando viene a atrapar la maldad, cuando viene el pecado o la tentación, cuando viene algo de las tinieblas contra nosotros, usa la sabiduría del Señor Jesucristo. Esa sabiduría te protegerá, es un escudo para su mente, para su idea, para su pensamiento, para su interior, la sabiduría de Jesucristo. Entonces, desde Ecuador a la nación, muchas bendiciones. Mis amigos oyentes, una vez más invitamos, vuelvan a Cristo, tenga esa sabiduría. Mi amigo seres querido inconverso, también recibe hoy mismo, no deje para mañana, solamente hoy entrega su corazón, tendrá esta sabiduría. Dígale a usted que está escuchando, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo soy hombre pecador, una mujer pecadora, un joven pecador. Yo quiero reconocer, yo quiero recibir como único mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero reconocer como mi Dios, como mi Señor en mi corazón. Yo también quiero reconocer que soy un pecador ante tu presencia y su nombre estará escrito en el libro de la vida. Nuestro deseo es que ustedes tengan la sabiduría. Nuestro deseo es que usted reciba a Cristo. Nuestro deseo es que usted permanezca con esta sabiduría. Acuérdense, Job era temeroso porque tenía sabiduría de Dios. Acuérdase, tenía David sabiduría de Dios, era temeroso de Dios. Temeroso. Todo el que tiene sabiduría de Dios son temerosos de Dios. Y no pecan, hacen la voluntad de Jesucristo. Motivamos con estas palabras desde Ecuador a la nación. Y le invitamos una y otra vez. Y estoy seguro que si ustedes no tienen, pide en la oración, Él lo dará. Él no demorará, enseguida le da. Yo lo digo porque yo he conseguido en Él la sabiduría. ¿Quién nacemos con sabiduría de Dios? Nadie. Solamente Cristo puede dar la sabiduría. Pero el que nace en agua, en espíritu, tiene sabiduría de Dios. Es importante en su oración, en su clamor, pedir la sabiduría primero de Dios. Pide antes que la riqueza de la plata, antes que la riqueza de la tierra, algo de muchas cosas, la sabiduría primero para poder tener en nosotros. Dios no es acepción de persona. La sabiduría de Dios le derrama sobre ustedes, sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre mujeres, sobre toda la iglesia, sobre todo el pueblo, sobre toda nación, sobre todo Ecuador, sobre todo. Dios derrama la sabiduría. Muchas gracias, ha sido muchas bendiciones. Le invitaremos, si ustedes quieren nuestras oraciones, parte del Espíritu Santo, estaremos orando también, como más de, está avanzando a 500, y a gracias al Señor, para la gloria de Dios, personas que siguen el mensaje, oyen el mensaje, atienden el mensaje. El mensaje es puro y verdadero.
El mensaje es sólido. Pongan su nombre por YouTube. Tenemos también una página. Tenemos por Facebook. Ahí pueden encontrar los mensajes, lo que a ustedes les agrada. En el nombre de Jesús, le bendecimos en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus matrimonios, en sus negocios, en sus empresas, en todo. Bendición en el nombre de Jesús. Si Dios los permite, mañana estaremos otra vez con nuevas noticias del reino de los cielos. Amén.